Hace apenas unos minutos su familia habló. Y lo que dijeron partió en dos a Hollywood. No fue un comunicado oficial con palabras cuidadosamente elegidas por un equipo de relaciones públicas. No fue una nota de prensa diseñada para controlar el daño. Fue algo más crudo, más honesto, y por eso mismo más difícil de procesar. Fue la verdad. Bruce Willis, el hombre que salvó edificios enteros en la pantalla grande, el que corrió descalzo sobre vidrios rotos en una de las escenas más icónicas de la historia del cine de acción, el que miró a la muerte de frente en más de 100 películas y siempre salió caminando hacia el final con una sonrisa torcida y una frase que el mundo entero repetía después. Ese hombre hoy vive en una casa adaptada, con cuidados especializados las 24 horas del día, rodeado de personas que lo aman, en silencio, en un idioma que construyó junto a su esposa cuando el idioma de siempre dejó de estar disponible. Y según lo que Emma Heming Willis acaba de revelar en una entrevista que recorre el mundo esta semana, hay algo que hace que esta historia sea todavía más devastadora de lo que cualquiera imaginaba. Bruce Willis no sabe que está enfermo. No lo sabe. No lo entiende. No conectó los puntos. El hombre que durante décadas memorizó guiones complejos, que protagonizó más de 100 películas, que construyó una de las carreras más sólidas y más queridas de Hollywood, que se convirtió en el símbolo de una época entera, no puede comprender lo que le está pasando a su propio cerebro, y su familia tuvo que aprender a vivir con eso, a vivir con la paradoja brutal de que la persona a quien más quieren proteger no puede entender que necesita ser protegida. Quédate hasta el final de este video, porque lo que Emma Heming dijo esta semana sobre cómo es la vida junto a Bruce hoy cambia completamente la manera en que el mundo está viendo esta historia, porque hay una decisión que la familia tomó en silencio, que cuando la escuches no vas a poder dejar de pensar en ella, y porque detrás de los titulares y los comunicados hay una historia humana de amor, de pérdida, y de una familia que se unió de una manera que Hollywood raramente produce. Y si todavía no formas parte del canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí hay investigación de verdad. Todo lo que vas a escuchar en este video está documentado. Cada declaración tiene nombre. Cada dato tiene fuente verificada. Para entender dónde está Bruce Willis, hoy hay que entender quién era Bruce Willis antes. No el personaje, no John McClane, ni el detective David Addison, ni el personaje del Sexto Sentido, que cambió para siempre la manera en que la gente veía los giros narrativos en el cine, sino el hombre real que existía detrás de todos esos personajes. Walter Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955 en Idar Oberstein, Alemania, hijo de padre estadounidense, soldado del ejército y de madre alemana. Creció en Nueva Jersey, en un hogar de clase trabajadora donde nada apuntaba a que ese chico iba a convertirse en uno de los actores más reconocidos del planeta. Tenía un problema de tartamudez severo desde pequeño. Eso es algo que muy pocas personas que admiraron a Bruce Willis en la pantalla saben completamente. El hombre cuya voz se convirtió en símbolo de una generación entera. El que tenía esa manera particular de hablar que hacía que cada frase sonara más pesada, más real, más cargada de significado. Ese hombre pasó su infancia luchando contra las propias palabras, y fue el teatro lo que lo ayudó. Cuando subía a un escenario, la tartamudez desaparecía. Era como si el hecho de convertirse en otro le diera un acceso al lenguaje que en su propia vida cotidiana no tenía. Esa paradoja lo marcó para siempre. La actuación no fue para él una elección de carrera, fue una solución a un problema que lo definía, una puerta que se abría cuando todas las otras estaban cerradas. Esa información importa ahora más que nunca, porque décadas después, cuando Emma Heming notó que algo estaba cambiando en la manera en que Bruce hablaba, su primera interpretación fue que era simplemente la tartamudez de siempre, que era parte de quien era, que no había nada diferente. Y esa confusión costó tiempo valioso. Después de años de teatro en Nueva York, de trabajos de camarero y de representaciones que nadie veía, Bruce Willis llegó a la televisión en 1985 con la serie Moonlighting. El detective David Addison
Era sarcástico, brillante, magnético y completamente diferente a cualquier otra cosa que existiera en la televisión de esa época. El público lo adoptó con la velocidad que solo producen las cosas genuinamente nuevas. Pero fue en 1988 cuando todo cambió de manera irreversible. La jungla de cristal, Die Hard. Una película que, según los estándares de producción de la época, no tenía demasiadas razones para convertirse en la obra maestra que se convirtió. Un presupuesto considerable, sí, pero no extraordinario. Un director sólido, pero no icónico todavía. Y un protagonista que muchos en la industria no veían como la primera opción para ese tipo de papel. Bruce Willis no era Schwarzenegger, no era Stallone, no tenía esa presencia física imponente que el cine de acción de los años 80 parecía exigir como condición de entrada. Y eso fue exactamente lo que hizo que la película funcionara de una manera que ninguna de las otras podía. John McClane era vulnerable, sangraba, se quejaba, tenía miedo de verdad, decía cosas que la gente real dice cuando está asustada, y en medio de todo eso encontraba una manera de seguir adelante, no porque fuera invencible, sino porque no tenía otra opción. Eso resonó con el público de una manera que los superhéroes de músculo y granito nunca podrían haber logrado. Yippee ki yay, esa frase, dicha con esa sonrisa torcida, en ese momento específico de la película, se convirtió en una de las citas más reconocibles de la historia del cine popular de Hollywood, no porque fuera profunda, sino porque era completamente humana. Los años 90 confirmaron lo que Die Hard había sugerido. Bruce Willis no era un fenómeno de un solo éxito, era una presencia sostenida en la cultura popular de una generación entera. Pulp Fiction en 1994. Quentin Tarantino dándole un papel que nadie esperaba que él pudiera hacer. Un boxeador corrupto en una narrativa fragmentada y violenta que terminó siendo una de las películas más importantes de la década. Willis entregó una actuación que mostró a un actor con más capas de las que la mayoría de sus críticos le habían asignado. 12 monos ese mismo año. Un thriller de ciencia ficción complejo donde interpretó a un hombre que viajaba hacia atrás en el tiempo intentando salvar una humanidad que quizás no podía ser salvada. Una actuación que le valió un Globo de Oro y que dejó en claro que el actor que corría descalzo sobre vidrios también podía habitar espacios dramáticos más exigentes. Y luego en 1999 llegó la película que cambió la conversación sobre quién era Bruce Willis como artista. El sexto sentido. El doctor Malcolm Crowe, el terapeuta infantil que ayudaba a un niño que podía ver muertos, una de las interpretaciones más contenidas, más precisas, más devastadoramente efectivas de su carrera, y ese giro final que el mundo entero vivió como una experiencia compartida. Esa noche en los cines, cuando la realidad de lo que habías estado viendo durante 2 horas cambiaba de forma en los últimos minutos. Bruce Willis no gritó en esa película, no corrió, no hubo explosiones. Hubo algo más difícil de conseguir. Hay algo más difícil de conseguir. Una presencia que te hacía creer completamente en algo que después resultaba ser otra cosa. Eso requiere un actor de verdad. Pero mientras la carrera de Bruce Willis construía ese legado extraordinario, había algo ocurriendo en su vida personal que con el tiempo definiría los capítulos finales de su historia de una manera que nadie podía anticipar. El lenguaje empezó a cambiar, no de golpe, no con un síntoma que cualquier médico pudiera señalar y decir ahí está el problema, sino de esa manera gradual e invisible que tienen las enfermedades neurológicas de instalarse en una vida antes de que nadie sepa que están ahí. Emma Heming Willis, la mujer que se casó con Bruce en 2009, lo describió con una honestidad que corta. Como su lenguaje empezó a cambiar, parecía simplemente parte de la tartamudez. Era simplemente Bruce, dijo en una entrevista con Town & Country en octubre de 2024. Era simplemente Bruce. Esa frase resume la trampa específica que esta enfermedad le tendió a esta familia en particular, porque Bruce Willis tenía un historial de tartamudez desde la infancia, porque su manera de hablar siempre había tenido algo particular,
porque los cambios que estaban ocurriendo podían ser atribuidos plausiblemente a algo que ya existía. Y mientras esa confusión duraba, la enfermedad avanzaba. Emma reconoció que durante ese período de incertidumbre anterior al diagnóstico, vivió algo que no había contado públicamente hasta hace poco. «Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando», dijo en una entrevista para Vanity Fair. «Me preguntaba qué pasa. Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja». Llegó a plantearse el divorcio. Piensa en eso un segundo. Una mujer que está viendo cambiar al hombre que ama, que no sabe que lo que está viendo es una enfermedad, que interpreta los cambios de personalidad, los cambios de lenguaje, las diferencias en cómo él se relaciona con ella, como señales de que algo en el matrimonio está fallando, que carga sola con esa interpretación equivocada, sin poder compartirla completamente, porque el hombre que tendría que ayudarla a procesarla es el mismo que está en el centro del problema. Eso es lo que la demencia frontotemporal hace antes de ser diagnosticada. Destruye relaciones antes de tener nombre. En marzo de 2022, la familia de Bruce Willis hizo el anuncio que paralizó a Hollywood. El actor se retiraba de la actuación. La razón era una afasia. Para quienes no conocen el término, la afasia es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de comunicarse, de encontrar las palabras correctas, de expresar lo que se piensa con el lenguaje que siempre estuvo disponible, de entender lo que los demás dicen. Es una condición que puede tener distintos orígenes y distintas formas, pero que en todos los casos representa una ruptura entre la mente y el idioma que esa mente siempre usó para existir en el mundo. Para un actor cuya herramienta principal es precisamente esa, la palabra, el diálogo, la expresión, la noticia, tenía un peso que el público procesó con esa mezcla específica de shock y de negación que produce la realidad cuando no encaja con la imagen que uno tenía guardada. Bruce Willis sin habla. Bruce Willis sin poder decir los diálogos que construyeron su carrera. El hombre cuya voz era parte de su identidad artística, perdiendo el acceso a esa voz. El comunicado que la familia publicó ese día fue firmado por personas que raramente aparecían juntas en el mismo documento. Emma, su esposa actual. Demi Moore, su exesposa. Rumer Scout, Tallulah Mabel y Evelyn, sus 5 hijas. Una familia que se había reorganizado después de un divorcio y que se mostraba unida de una manera que el mundo no esperaba ver. «Hemos pasado un tiempo difícil y maravilloso juntos», decía el comunicado. Bruce siempre ha encontrado la manera de hacer reír a la gente y ha sido una fuente de alegría para todos nosotros. Como familia estamos agradecidos por el amor y el apoyo de sus fans y esperamos que continúen celebrando a esta persona extraordinaria. Celebrando a esta persona extraordinaria, no despidiéndola, celebrándola. Y el mundo que había crecido con John McClane respondió con exactamente eso. Pero un año después, en febrero de 2023, la familia habló de nuevo, y lo que dijeron fue más definitivo. La afasia había evolucionado. El diagnóstico había progresado hacia algo más específico: demencia frontotemporal, FTD, una enfermedad neurodegenerativa que los médicos describen como una forma rara de demencia que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que no se manifiesta primero con pérdida de memoria como otras formas de demencia, sino con cambios en la personalidad, en el comportamiento y en el lenguaje. Lóbulos frontales. Las áreas del cerebro responsables de la planificación, el juicio, la empatía, el control de los impulsos y la personalidad. Lóbulos temporales. Las áreas responsables del lenguaje, de la comprensión auditiva y del reconocimiento. Cuando la FTD ataca esas regiones, el resultado es que la persona que tenías delante empieza a ser diferente. No de una manera que puedas señalar fácilmente como enfermedad, sino de maneras sutiles al principio que van haciéndose más evidentes con el tiempo. Cambios en cómo se expresa, cambios en cómo reacciona a las cosas, cambios en lo que antes era completamente predecible y familiar. El comunicado de la familia en ese momento fue extraordinario en su honestidad. Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación
son solo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta Bruce, dijeron. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Esa frase dice todo sobre lo que fue vivir durante meses con algo que no tenía nombre. Porque cuando algo no tiene nombre, no puedes buscarlo en Internet. No puedes consultar con especialistas. No puedes leer los testimonios de otras familias que pasaron por lo mismo. No puedes saber qué esperar. El diagnóstico fue doloroso, pero también fue una puerta que se abrió. La demencia frontotemporal es más frecuente en personas de entre 40 y 60 años, que es exactamente el rango de edad en el que los síntomas de Bruce empezaron a manifestarse. Es significativamente diferente del Alzheimer en sus primeras etapas. No comienza con olvidos cotidianos ni con momentos de confusión sobre fechas y lugares. Comienza con la personalidad, con comportamientos que parecen raros, pero no inexplicables, con dificultades de lenguaje que pueden atribuirse a otras causas, con cambios en la manera de relacionarse con las personas cercanas que los que están dentro de la relación pueden interpretar erróneamente como problemas del vínculo, en lugar de señales de una enfermedad. La enfermedad avanza de manera progresiva, sin que los médicos tengan hasta hoy una manera de detenerla. El tratamiento se centra en manejar los síntomas, en adaptar el entorno para maximizar la calidad de vida del paciente, en construir rutinas y estrategias de comunicación que permitan mantener conexión con la persona, aunque esa conexión vaya cambiando de forma con el paso del tiempo. No hay cura. Esas 3 palabras son el centro de todo lo que esta familia está viviendo. Y son también la razón por la que la decisión que tomaron sobre el cerebro de Bruce adquiere el peso que adquiere. Porque la FTD es una enfermedad que todavía no está completamente comprendida por la ciencia médica, que tiene un componente genético en aproximadamente 1/3 de los casos diagnosticados, que en muchas situaciones es difícil de distinguir de otras condiciones neurológicas en sus etapas tempranas, y que para poder avanzar en su comprensión, los investigadores necesitan algo que ningún laboratorio puede crear artificialmente. Tejido cerebral real de pacientes que vivieron con la enfermedad. Fue en ese contexto que la familia de Bruce Willis tomó la decisión que cuando salió a la luz generó en el mundo esa mezcla específica de admiración y de dolor que producen los actos de generosidad que vienen de lugares de pérdida profunda. La familia decidió donar el cerebro de Bruce a la ciencia después de su muerte. El objetivo es contribuir a la investigación de enfermedades neurodegenerativas, buscar que lo que Bruce vivió sirva para que los médicos del futuro puedan diagnosticar mejor, tratar mejor, y quizás algún día curar esta condición que hoy no tiene reverso. Un hombre que dedicó su carrera a crear personajes que salvaban a los demás, que construyó su imagen pública sobre la idea del héroe que aparece cuando nadie más puede aparecer, que al final de todo decidió que incluso lo último que puede dar será útil para alguien que todavía no existe. Hay algo en eso que trasciende completamente el cine de acción y el universo del espectáculo y llega a un lugar donde solo existe lo humano. Ahora llegamos a lo que Emma Heming reveló esta semana. La entrevista que dio a The Sunday Times a comienzos de mayo de 2026 es la actualización más reciente y más completa sobre cómo es la vida junto a Bruce Hoy. Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia manera de relacionarnos, explicó Emma. Se trata simplemente de sentarnos con él, caminar a su lado, escucharlo, mientras intenta expresarse en su propio idioma. Su propio idioma. Esa frase tiene dentro una ternura y una tristeza que coexisten de una manera difícil de sostener para quien la escucha desde afuera. El hombre que habló frente a las cámaras durante décadas, construyendo frases y diálogos que el mundo repitió durante años, ahora se expresa en un idioma que solo su esposa puede interpretar completamente. No es el idioma de las palabras convencionales. Es el idioma que 2 personas construyen cuando el idioma de siempre deja de estar disponible, y lo que queda es la necesidad de seguir conectados de alguna manera, independientemente de las limitaciones,
Y Emma dice que esa conexión existe. A veces el amor no necesita palabras, dijo. Nos miramos, reímos y sonreímos, y eso lo es todo. Eso lo es todo. No como resignación, como declaración genuina de lo que encontró al otro lado de todo lo que perdió. Pero hay algo más que Emma reveló en esa misma entrevista, que explica por qué esta historia tiene una capa adicional de complejidad emocional que no aparece en los titulares cortos. Antes de saber lo que Bruce tenía, antes de que existiera un diagnóstico que pusiera nombre a lo que estaba pasando, Emma Heming atravesó algo que no había contado públicamente con esta claridad hasta hace muy poco. Llegó a plantearse el divorcio. Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando, confesó para Vanity Fair. Me preguntaba, ¿qué pasa? Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja. Esas primeras etapas fueron profundamente aislantes, escribió en su blog personal. Luché contra una sensación de impotencia, sintiendo que no tenía control sobre lo que le estaba sucediendo a mi familia. Al mismo tiempo, lidiaba con el dolor, la pérdida de la vida que había conocido todo, mientras criaba a nuestras dos hijas pequeñas, Mabel y Evelyn, las dos hijas menores de Bruce, que tienen hoy 13 y 11 años respectivamente, que crecieron viendo a su padre cambiar sin entender completamente por qué, que necesitaban que su madre estuviera presente para ellas en el momento exacto en que su madre también estaba procesando la pérdida más grande de su vida adulta. Emma Heming no tuvo espacio para derrumbarse. Tuvo que aprender a ser cuidadora de Bruce mientras seguía siendo madre de dos niñas que necesitaban estabilidad, mientras gestionaba el negocio familiar, mientras respondía preguntas de medios de todo el mundo, mientras se convertía en vocera de una causa que no eligió pero que abrazó con la convicción de quien entiende que si no habla, ella no habla nadie. Ese esfuerzo la transformó en fundadora de una campaña de conciencia sobre la demencia frontotemporal, en autora de un libro llamado The Unexpected Journey Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, que busca acompañar a otras familias que están atravesando lo que ella atravesó. En una voz pública sobre una enfermedad que hasta que Bruce Willis fue diagnosticado, muchas personas nunca habían escuchado nombrar. Y entonces está la otra historia, la que ocurre en paralelo a la de Emma, la que involucra a una mujer que según el guión convencional no tendría por qué estar ahí. Demi Moore. Demi Moore y Bruce Willis estuvieron casados entre 1987 y 2000, 13 años de matrimonio, 3 hijas juntos, Rumor Scout y Tallulah, y luego el divorcio que el mundo siguió con esa atención específica que tiene para las rupturas de parejas famosas. El mundo esperaba la distancia, el enfriamiento, la transformación de una familia en dos grupos separados que se coordinan en los eventos importantes de sus hijos, pero que no comparten más que eso. No ocurrió. Cuando el diagnóstico de Bruce se hizo público, Demi Moore no se mantuvo en los márgenes. Se involucró con la presencia completa de alguien que entiende que en ciertos momentos de la vida las etiquetas importan mucho menos que las personas. Demi Moore se trasladó a la vivienda familiar para colaborar de forma directa en los cuidados diarios de Bruce. Su exmarido, el hombre con quien firmó los papeles del divorcio hace más de 25 años, está ahí, presente, formando parte de ese equipo de cuidado que la familia construyó alrededor de él. Hay una escena que circuló en redes sociales durante el cumpleaños número 70 de Bruce en marzo de 2025 que dice más sobre esta familia que cualquier comunicado oficial podría decir. Un video donde Demi Moore y Bruce Willis bailan juntos en casa de ella en Idaho, los dos con ropa a juego de color negro, riéndose, moviéndose al ritmo de la música con esa naturalidad específica de dos personas que se conocen desde hace 40 años. Era la primera persona con quien se casó bailando con él, mientras la enfermedad avanzaba. Y la segunda persona con quien se casó estaba en algún lugar de esa misma historia, sosteniendo todo lo que los demás no podían ver. Rumor Willis. La hija mayor habla de su padre con ese equilibrio específico entre el dolor y la gratitud que producen las situaciones que no tienen salida fácil,
pero que tampoco carecen de belleza. Lo que es tan increíble es que mi papá es tan querido, dijo en una aparición en el programa Today, en mayo de 2024. La gente me para en la calle, en el aeropuerto, donde sea, y me dice cuánto lo quieren, cuánto impacto tuvo en ellos, o simplemente que le están mandando amor a nuestra familia. Eso me hace sentir como una hija orgullosa, honestamente. Ver cuánto amor está recibiendo. Una hija orgullosa de ver cuánto amor está recibiendo su padre en el momento más difícil de su vida. Eso no es solo una declaración para la prensa. Es la descripción de una experiencia real que solo tiene sentido cuando entiendes el tamaño de lo que esa familia está cargando. Y Scout Willis, que habló en febrero de 2025 en el programa Loose Women, dijo algo que resume el tipo de familia que Bruce Willis construyó, a pesar de y a través de todo lo que ocurrió. Estoy muy agradecida de que incluso cuando se separaron, crearon una base tan hermosa para priorizar a mis hermanas y a mí que nunca sentí que tenía que elegir. Nunca jugaron el uno contra el otro. Una hija de un matrimonio que terminó hace 25 años, describiendo a sus padres como personas que priorizaron a sus hijos por encima de su propio dolor. Eso es lo que Bruce Willis y Demi Moore construyeron después del divorcio. Y es lo que ahora está sosteniendo a toda la familia mientras atraviesan juntos lo que está atravesando. Ahora llegamos al detalle que convierte esta historia en algo todavía más complejo de procesar emocionalmente. El detalle que Emma Heming describió como a la vez la bendición y la maldición de esta situación. Bruce Willis no sabe que está enfermo, no lo sabe, no lo procesa, no conectó los puntos de lo que está pasando con su cerebro con una condición médica que tiene nombre y diagnóstico y pronóstico. El fenómeno que explica esto se llama anosognosia, un término técnico de la neurología que describe la incapacidad del cerebro de reconocer su propia condición de salud. No es negación en el sentido psicológico, no es una elección consciente de ignorar lo que está pasando. Es un daño orgánico real en regiones específicas del cerebro que impide que el procesamiento de información sobre la propia salud funcione correctamente. Es algo más real y más complicado y más humano que cualquier cosa que Hollywood podría escribir. Hay una frase que Emma Heming dijo que debería ser el cierre de cualquier conversación sobre esta historia. A veces el amor no necesita palabras. Nos miramos, reímos y sonreímos y eso lo es todo. Nos miramos, reímos y sonreímos y eso lo es todo. El hombre que construyó su carrera sobre el poder de la palabra, que memorizó miles de líneas de diálogo a lo largo de décadas, que tenía esa manera de pronunciar las frases que hacía que sonaran más pesadas, más reales, más cargadas de lo que las palabras solas podían contener. Ese hombre ahora se comunica con la mujer que lo ama a través de una mirada y una sonrisa. Y ella dice que eso lo es todo, no como el final triste de una historia que debería haber terminado de otra manera, como la descripción más honesta de lo que encontró al otro lado de todo lo que perdió. El amor que sobrevive a la forma que tenía. El amor que existe después de que ya no existe de la manera que siempre existió. El amor que no depende del reconocimiento ni de las palabras, ni de que la otra persona recuerde quién sos. Ese amor. Bruce Willis tiene 71 años. Vive con cuidados especializados las 24 horas del día, rodeado de las 5 hijas que lo quieren, de las 2 mujeres que lo amaron, y de los nietos que representan la continuidad de todo lo que construyó. No sabe lo que tiene, pero de alguna manera, según todos los que están a su lado, todavía está presente en los momentos que importan. Una risa que aparece de repente y que Emma describe como tan sincera. Un brillo en los ojos que dura apenas un instante. Una sonrisa que su esposa atesora, porque sabe que puede desaparecer tan rápido como llegó. Eso es lo que quedó del hombre que salvó Nakatomi Plaza, del hombre que corrió descalzo sobre vidrios rotos, del hombre cuya voz definió una época entera, y de alguna extraña manera, esos destellos dicen más sobre quién es Bruce Willis que cualquier escena de acción que haya rodado, porque los personajes mueren cuando termina la película, pero lo humano que hay en una risa genuina, en una mirada que reconoce a alguien que ama, eso no tiene créditos finales. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que creció viendo sus películas.
con quien todavía recuerda la primera vez que vio La jungla de cristal o El sexto sentido, con quien tiene a alguien en su familia atravesando algo parecido y que necesita saber que no está solo en lo que está viviendo. Déjame en los comentarios cuál es tu película favorita de Bruce Willis, cuál es la escena que más recuerdas, cuál es la frase que todavía tienes guardada en algún lugar de la memoria desde que la escuchaste por primera vez, porque eso también es una manera de honrar a alguien que nos dio tanto durante tanto tiempo. Y si todavía no formas parte del canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada semana, una historia nueva contada con todas las fuentes verificadas y con todo el respeto que las personas y las familias que las protagonizan merecen. Hasta el próximo video.